Os contaba en el anterior vídeo cómo un médico rural inglés, llamado Edward Jenner, había inventado la vacuna contra la viruela en el año 1796, administrándosela a un niño de 8 años llamado James Phipps, que era hijo de su jardinero. 6 años después de esto, en el año, pues había sucedido esto en 1796, pues esto fue en el año 1802, un médico español llamado Francisco Javier Balmis convenció al rey de España, que en aquel entonces era Carlos IV, para que vacunase a todos los niños, no ya del país, es decir, no ya de la España peninsular, sino de todo su extenso imperio, que por aquel entonces, estamos hablando del año 1802, se extendía por buena parte de América, de hecho prácticamente toda América, con la excepción de los Estados Unidos, que era muy pequeñito, y del Canadá británico, que también lo era. El resto de América, y bueno, y de Brasil, lógicamente en el sur, pero el resto de América formaba parte de los dominios del rey de España, y además de eso las Islas Filipinas. Vamos, una empresa realmente ambiciosa, muchísimo, la de Balmis. Bien, el rey se la compró, sin demasiados problemas. La expedición de Balmis se denominó Real Expedición Filantrópica de la Vacuna y recorrió el Imperio Español, ya digo, era bastante grande, entre el año 1803 y el año 1809, dejando miles de niños vacunados en los virreinatos americanos y en las Islas Filipinas. Este episodio, hoy poco recordado, porque, bueno, ya se sabe que a los españoles nos gusta recrearnos más con los errores que cometieron nuestros antepasados que con los aciertos que tuvieron, que también fueron muchos, pues este hecho ha sido reivindicado recientemente en Madrid con la inauguración de un hospital al que muy oportunamente han bautizado con el nombre de Isabel Zendal, una enfermera gallega que acompañó a los niños que viajaron alrededor del mundo, porque para ir vacunando a otros niños. Os preguntaréis, bueno, ¿y por no llevar unas jeringuillas o unos viales, ¿no? Bien, pensamos, claro, con cabezas de gente del siglo XXI. En aquella época, la única manera de conservar una vacuna era dentro de otra persona, vamos. Para vacunar a alguien había que poner a alguien vacunado a su lado y transferirle su sangre. Por eso tuvieron que llevar a bordo a 22 niños españoles que habían sido ya vacunados en la propia España. De esos 22 niños, 16 provenían de Galicia y 6 de un hospital de huérfanos de Madrid. La vacunación era algo así, y es como lo vio Balmis, era algo así como una especie de regalo para la humanidad. Primero porque le quitaba ya la preocupación de la viruela que asesinaba anualmente a millones de niños. Pero no solo eso, sino porque podría servir para inmunizar a los seres humanos de otras enfermedades. Cuentan que durante las guerras napoleónicas, es decir, coincidiendo más o menos con la Real Expedición de la Vacuna, Jenner pidió clemencia al emperador francés para que liberase a algunos prisioneros de guerra británicos. Olvidemos que el Reino Unido y Francia estaban en guerra. Bueno, Napoleón, cuando recibió la petición de Jenner, accedió al ruego cortésmente tras responder, según cuentan, diciendo: no podemos negarle nada a este hombre. Esto es para que nos hagamos una idea del renombre que llegó a tener Jenner ya en su época. Él estaba vivo, él no moriría hasta 1826. Gracias a la vacuna contra la viruela que había inventado Jenner y que Balmis, el gran olvidado en toda esta historia, llevó por medio mundo, la enfermedad pudo ser erradicada poco a poco. No fue una cosa rápida, hasta el siglo XX realmente no se conseguiría. Primero fue erradicada de Europa y de Norteamérica y luego ya posteriormente de Centroamérica, Sudamérica, Asia, África, hasta llegar a los últimos rincones de la Tierra, hasta los más remotos. El último caso documentado tuvo lugar en Somalia en el año 1977, es decir, hace tantos años, 40 y tantos años. 3 años después, en 1980, la OMS anunció al mundo que la viruela había muerto. Además, su anuncio fue así: la viruela ha muerto. Como si se tratase de un ser vivo. Hoy sabemos que los virus no son exactamente seres vivos. Hoy se conservan, de cualquier modo, no ha muerto del todo, Hoy se conservan 2 cepas del virus variola. Se conservan, que sepamos, las que se ha informado oficialmente que existen. Una está en un instituto médico de Rusia, Novosibirsk, y la otra en el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, cuya sede está en Atlanta. Seguramente os preguntáis por qué no las han destruido, que es lo que pues uno piensa que deberían haber hecho, ¿no? Si algo que ha matado tanta gente a lo largo de la historia, lo suyo sería, y de la prehistoria, lo suyo sería acabar ya de una vez y no volverlo a ver, este virus. Si las tienen ahora mismo encerradas, al asesino lo tienen en la cárcel. A fin de cuentas, además, aparte de eso, aparte de la justicia, de asesinar al asesino,
pues estas dos muestras, estas dos cepas, podrían caer en malas manos de terroristas, por ejemplo, y ocasionar un desastre biológico en todo el mundo. No olvidéis que hace generaciones que no padecemos la viruela. La memoria inmunitaria se ha olvidado por completo. Una epidemia de viruela en el mundo hoy haría estragos que reíros de lo del coronavirus. Pues bien, no lo han hecho porque ninguno de los dos se fía de que no haya más cepas almacenadas por ahí. Es decir, que otros países tengan una cepa guardadita y estén callados. Así que tanto rusos como estadounidenses pensaron, a pesar de que la OMS les pidió que acabasen con las cepas, ellos pensaron que era mejor quedarse con una cepa de muestra. Por si acaso en el futuro, pues quién sabe, necesitan desarrollar vacunas y antivirales a toda prisa, después de un ataque biológico por parte de un estado canalla, un estado granuja. Hoy en día de viruela ya no se vacuna nadie, yo mismo no estoy vacunado contra la viruela, si lo estuviese se vería porque les solían vacunar en el brazo, mi madre por ejemplo sí que lo estaba, y la vacuna contra la viruela dejaba una marca de por vida. Cuando yo nací ya en la década de los años 70, la enfermedad había sido erradicada de mi país, de España, y por lo tanto pues no se vacunaba a los niños de viruela en esa época. Lo que sí es una práctica común en todo el mundo es la vacunación. Yo no estoy vacunado de viruela, pero sí de otras muchas cosas. En los últimos años, sin embargo, los movimientos antivacunas han crecido bastante, o al menos arman un ruido tal que se les escucha por todas partes, y tienen de hecho gran presencia, especialmente en internet. Son habituales en redes sociales y organizan de vez en cuando protestas y manifestaciones en países europeos y en Estados Unidos y Canadá. En otros lugares del mundo son menos habituales. En estos círculos de antivacunas, la carrera que hemos estado viendo a lo largo de los últimos meses para encontrar una vacuna contra la COVID-19, pues ha demostrado ser un tema particularmente polémico. Mientras que científicos de todos los países hablan de la vacuna como la solución a la pandemia, y bueno, en esto no hace falta que nos lo digan los científicos, si las vacunas nos libraron de otras enfermedades, ¿por qué no habrían de librarnos de esta? Bien, pues los antivacunas, ante esto, los antivacunas están preocupados por la seguridad y eficacia de dicha vacuna, con sentimientos, por lo que yo tengo visto en redes sociales y demás, que oscilan desde una leve preocupación, que manifiestan en privado, hasta una abierta hostilidad, y eso ya lo hacen por supuesto en público. Ojo, esto tampoco es nada nuevo, lo de los movimientos antivacunas hoy se les escucha más gracias a las redes sociales y están mejor organizados, y quizás son más ruidosos, pero el hecho es que el escepticismo sobre las vacunas no es un fenómeno de nuestro tiempo. El propio Jenner lo padeció tras anunciar sus resultados, allá por finales del siglo XVIII. Desde entonces siempre ha habido minorías que se oponen, más o menos ruidosas, que se oponen a las vacunas. Especialmente, y estas minorías siempre se dan en los mismos sitios, en lugares donde todo el mundo está vacunado y se ha esfumado ya el recuerdo de las enfermedades que esas mismas vacunas han evitado. Es decir, que es fácil protestar contra la vacuna, no lo sé, contra la poliomielitis, por ejemplo, una vacuna relativamente reciente, desde los años, se presentó a mediados de los años 50. Pues era una enfermedad que hasta hace 60 años hacía estragos entre los niños. Pues bien, cuando nadie ha tenido la poliomielitis a tu alrededor, ni conoces a nadie con la polio, es fácil criticar las vacunas y decir que no sirven para nada, o peor aún, que sirven para todo lo contrario para lo que fueron concebidas.